Este día nuevamente queremos decirles que estamos en el Evangelio según San Juan. Estamos viendo las características, los atributos de nuestro Señor Jesús, como los describe Juan. Y hoy nuestro tema es el Maestro Divino. Así que esta mañana permítanme leer en el capítulo 3, desde el versículo 2 hasta el versículo 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo les dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Como por ejemplo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la plática que tiene Nicodemo con Jesús. El maestro estaba aquí en esta tierra, Jesús encarnado, el Hijo de María, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo. Ahora se estaba encontrando con uno de los principales fariseos. Los fariseos eran personas que ellos sentían que eran separados para Dios, que eran puros para Dios. La secta o el movimiento de los fariseos eran personas que estaban creyendo que ellos eran los elegidos de Dios para hacer la enseñanza al pueblo como maestros, como sacerdotes. Y de hecho Nicodemo era uno de los principales sacerdotes que formaban parte del Sanedrín, era uno de los principales fariseos. Aquí vemos algo muy interesante que a mí me gustaría aterrizar un poquito. Jesús es visitado por uno de los maestros de Israel, porque Jesús así le dice: eres tu maestro de Israel. Es visitado de noche. Es visitado para preguntarle al maestro cosas tan interesantes que son parte de un ejemplo de todo el significado de lo que es la religión, de lo que son las personas que están sirviendo a Dios, de las personas que creen que le están haciendo lo correcto. Y Jesús viene a enfrentar o a dialogar con una persona educada, con una persona que sabe lo que quiere, y de esta manera Jesús se convierte en el maestro para el maestro. No solamente estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los sacerdotes, estaban los escribas y otros grupos
que se apegaban a las Sagradas Escrituras para enseñar al pueblo, de tal manera que el pueblo tenía bastantes maestros, pero algo significativo había en Jesús. Dice la Escritura en otras partes, en otros textos, que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas, no como los sacerdotes, no como los fariseos. Nicodemo, dice Jesús mismo, que era el maestro de Israel. En el versículo 10 dice: eres tú el maestro de Israel. Entonces está hablando con un hombre sabio, con un hombre correcto, con un hombre honesto, con alguien que está sentado en el concilio del Sanedrín, una persona con altas credenciales, una persona con mucha devoción, con el deseo de enseñarle al pueblo, pero no le alcanza su conocimiento, porque el convencimiento intelectual por sí mismo no puede salvar a nadie. No puedes salvar a nadie. En el conocimiento que tú tengas de Dios, el conocimiento que tú tienes de la religión, no te puede salvar. Necesitas al Salvador. Y esto es lo que viene a poner Jesús sobre Nicodemo. Nicodemo le dice: yo sé que tú vienes de Dios, estoy seguro que tú vienes de Dios, porque ningún maestro hace lo que tú estás haciendo. Tus hechos demuestran que vienen de Dios. Lo reconoce y le da el crédito del maestro. La religión más fuerte de los judíos postrándose ante las enseñanzas de Jesús, y Jesús tolerante y también buscando en su grande misericordia que Nicodemo comprendiera, entendiera lo que era nacer de nuevo, para que lo pudiera enseñar, para que lo pudiera transmitir a las personas. Qué tolerancia de nuestro Señor Jesús como maestro, encontrando a una persona en un camino equivocado, en un camino que no va a llevar más que a la pura religión, a las formas, a las costumbres, en donde la gente se piensa que ya cumpliendo ya agradó a Dios. Y Jesús le dice: así no son las cosas, Nicodemo. Las personas que quieren disfrutar del reino de Dios tienen que nacer de nuevo. Y claro que le truena el cerebro a Nicodemo. ¿Cómo yo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? ¿Puedo volver a nacer? ¿Qué estás queriendo decir con esto? Jesús le dice: pues eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas. Para poderle decir esto Jesús a Nicodemo, quiere decir que él sí sabía cuáles eran esas cosas. Jesús, como el maestro de Israel, Jesús como el maestro divino para todas las naciones, tenía y tiene un conocimiento perfecto del plan de salvación. El plan de salvación era tan claro en Jesús que tenía que decírselo a él. Era muy claro para Jesús cómo podía la vida y cómo deben de nacer de nuevo las personas para ser parte del reino de Dios. Así que aquí están los saduceos, aquí están los fariseos, exponiéndose todo lo que ellos saben, enseñando a un pueblo, y viene Jesús, el maestro, a decirle: ¿quieren entrar en el reino de Dios? ¿Quieren entrar en el reino de los cielos? Esta es la forma en que ustedes pueden entrar. Y seguramente que Nicodemo se quedó diciendo: caramba, pues yo creía que estaba ya dentro del reino de los cielos, pero ¿cómo es posible? Si este hombre está haciendo esas señales que está haciendo, es porque Dios está con él. Entonces lo que está diciendo seguramente que lo escuchó de Dios. Y Jesús le llena esa intuición que él quisiera tener, pero no lo tiene. Es el maestro de Israel, pero no sabe cómo acercar a la gente a Dios. Qué increíble ahora en estos tiempos. Cuánta gente con vestimenta de sacerdote, cuánta gente con vestimenta de líder espiritual, cuánta gente con sus credenciales a todo lo que dan, pero no pueden meter a una persona en el reino de Dios. No le saben indicar por dónde debe de caminar. Gracias a Dios tenemos las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios tenemos esta plática entre Nicodemo y Jesús. ¿Qué es lo que le enseña Jesús a Nicodemo? Le enseña que la gente que va a entrar en el reino de los cielos tiene que nacer
de nuevo. Este concepto, nacer de nuevo, ¿qué significa para Jesús? ¿Qué significaba para Nicodemo? ¿Qué puede significar para las personas que se quieren acercar a Dios de una manera sincera y que quieren alcanzar y entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo puede ser posible esto? Versículo 15. Si usted me acompaña en el versículo 15 del capítulo 3 de Juan, usted va a ver junto conmigo lo que el Señor le dice a Timoteo. En el versículo 15 le dice el Señor así: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una vez más, Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre y dice que el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. De la misma manera que Moisés levantó aquella serpiente en una asta y que todo aquel que mirara a aquella serpiente clavada en el asta iba a ser salvo de las mordeduras de las serpientes que les estaban picando en el desierto. Entonces Jesús trae esa ilustración de esa historia en donde Moisés levanta la serpiente y dice: así tiene que ser levantado el Hijo de Dios, hablando de su crucifixión, hablando de que todo el que mirara a Jesús en la cruz del Calvario y aceptara el sacrificio en la cruz del Calvario, entonces esa persona, dice, iba a ser salvo. Y todavía nombra al Padre, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces vamos a decir que Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: alguien tiene que ser levantado. Y ese alguien que tiene que ser levantado estaba hablando de Él, que iba a dar su vida en rescate de todo el mundo. Y todo aquel que creyera en ese sacrificio y recibiera a Jesús como Señor y Salvador, esa persona, Dios le iba a dar la capacidad de nacer de nuevo. Iba a ser adoptado y se le iba a dar un nombre nuevo: Hijo de Dios. Entra en el reino de los cielos. Esta es la enseñanza que le está dando Jesús a Nicodemo. En otras palabras, le está diciendo: nada de lo que ustedes están haciendo, como guardar ciertos preceptos, como guardar las leyes, como estar lavándose sus manos continuamente. Ellos tenían más de 400 costumbres dentro de la ley que habían sacado de las ordenanzas del Señor como cosas secundarias, y eran muy apegados a eso, guardando el sábado, guardando la limpieza de los mandos, guardando sus vestiduras, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de eso ahora porque es un tema totalmente completo para otra ocasión. Pero al decirle Jesús a Nicodemo: tiene que ser levantada una persona de la misma manera que fue levantada la serpiente en el desierto, y le dice claramente: esa persona soy yo. De tal manera, con tanto amor, Dios ha amado al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, para eso ya Nicodemo está diciendo: oh, wow, todo esto no lo sabía. ¿Cómo puede ser posible? De esta manera es posible. Ahora, lo más importante que Jesús le está diciendo a Nicodemo es algo muy interesante en el versículo 16 y 17, que si tú tienes tu Biblia por allí, acompáñala con escríbele, márcala con un marcatexto. No es pecado marcar con un marcatexto la Biblia, pero es muy importante porque aquí este es el centro de lo que el Señor Jesús le quiere mostrar a Nicodemo, para que él comprenda de qué se trata la salvación, para que él se dé cuenta que es necesario que venga el Mesías, venga el Salvador, y que él, como maestro de Israel, les pueda enseñar. Jesús está tomando este tiempo con él. Versículo 16 y 17 está muy claro. Dice: ¿por qué vino Jesús? ¿Cuál es la enseñanza?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces nos damos aquí cuenta de las palabras de Jesús. ¿Cuál es su propósito? Dios no quiere que el mundo se pierda. Él lo creó, Él lo formó, Él lo diseñó. Pero la gente se ha alejado tanto de los principios de Dios, se ha alejado tanto de las cosas que Dios quiere para ellos, que han perdido esa relación con Dios, que han perdido ese entendimiento de cómo pueden ellos vivir la vida aquí en este planeta con Dios. Por favor, todos aquellos que están condenando a la gente, que mira que te vas al infierno, que mira que esto, déjame decirte que estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Estamos en el tiempo en donde Dios envió a su Hijo unigénito y que estamos en el tiempo en que todo aquel que en él cree va a ser salvo. Esta es la buena noticia. Esto es lo que Jesús le quería decir y se lo dijo a Nicodemo. Este es el tiempo en donde tú y yo podemos entrar en el reino de los cielos, en donde el más pecador, la persona que ha hecho más daño en este mundo, la persona que ha asesinado, que ha robado, que ha sido infiel, aquellas personas que han hecho lo peor, que viven con una condenación de lo que hicieron, déjame decirte a ti, este es tu tiempo, es el tiempo de la gracia. Si tú te arrepientes, si tú le pides a Dios, entonces Él te va a perdonar, Él te va a sanar, Él te va a dar una vida nueva. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay ningún incidente que haya pasado en tu vida que el Señor no se haya dado cuenta de lo que sucedió y que te está esperando que platiques con Él para poderte darte una solución y sanar tus heridas y curarte con su Espíritu Santo, con el aceite que resuelve, que sana a todas aquellas personas que han sido heridas. Hoy quiero hablarle a las mamás que de alguna forma u otra tienen ese mismo sentido de amor, que son capaces de dar lo que sea por amor a sus hijos. Hay unas personas que conozco yo en Sonora, se llaman las madres buscadoras. Estas personas son muy valientes, entran a lugares donde no pueden entrar cualquier persona, porque está guardada o resguardada por personas sicarias o de crimen organizado, en donde se desaparecen a los hombres, personas, mujeres también, que de alguna forma u otra terminaron sus vidas en manos de delincuentes. Y estas personas entran hasta esos lugares, escarban en la tierra donde se cree que pudieron haber sido depositados los restos de sus hijos. A veces con las manos, con palas, a veces solas, a veces acompañadas, buscando a sus hijos, metiéndose en agujeros, en fosas, buscando en donde alguien les dice que hay una probabilidad de que ahí esté. A veces nada más se descubren que eran sus parientes o que eran su hijo o algún ser amado por una hebilla de algún cinturón, por alguna bota, por algún pantalón, por alguna prenda de vestir, otras veces por los dientes. Pero cómo esas madres buscadoras han estado buscando y buscando, enfrentando a la Guardia Nacional, enfrentando a los delincuentes. Personas tan valientes, amenazándolas, reciben amenazas, sustos. Algunas han sido balaceadas cuando les han dicho, ya no busques, deja las cosas así. Pero ellas insisten, insisten e insisten. Si estos seres humanos que son madres están buscando a las personas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial
dice que mandó a su hijo a buscar al perdido, a buscar al que tenía necesidad de sobrevivir, aquellos que estábamos muertos en pecado, como dice San Pablo, muertos en delitos y pecados. Él vino a buscarnos, bajó a este mundo y le está diciendo a Nicodemo, esa persona que vino a buscarlos, esa soy yo. Tienes que enseñarle a la gente que no necesitan las ordenanzas, que no necesitan esos legalismos, que no necesitan una religión, necesitan un Salvador, necesitan de alguien, necesitan del amor de Dios. Como todas esas madres buscadoras, que les mando una felicitación, les mando mis oraciones a todas ellas. Que Dios resguarde a sus familiares, que Dios las libre de cualquier mal, que el enemigo no prospere ninguna de sus estrategias para hacerles daño, que ustedes sigan buscando y que puedan encontrar el consuelo que ustedes necesitan en su corazón. Que Dios las bendiga a ustedes, madres buscadoras. Que Dios bendijo a Nicodemo cuando viene este hombre ansioso de conocer la verdad. Nicodemo no vino en el día porque no lo iban a ver mal. A Nicodemo lo iban a ver mal. Le iban a decir, ¿qué estás haciendo con ese? Es nuestro enemigo. Y vino de noche, escondido. Quería darse cuenta de la verdad. ¿Cuántas personas ahora que están conociendo a Cristo, que están conociendo a su Salvador, que están teniendo una relación y que están rompiendo filas de alguna religión que se fueron inculcados por sus padres, pero que ahora se han dado cuenta de la situación y ya cuando regresan ya no son permitidos porque les dicen, cambiaste de religión, te hiciste, ya no eres como nosotros, ahora eres diferente? Ese mismo tenía Nicodemo, ya no podía ser igual. Jesús le había abierto los ojos. Él se daba cuenta ahora que Jesús, que Dios no quería condenar al mundo, quería salvarlo. A hoy, en este momento, todavía estamos en el tiempo de gracia. El Señor no quiere condenar a la gente. Ellos solos mismos se condenan. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. No necesita tu condenación. No necesita que le estés señalando con el dedo, hiciste esto mal. Él ya sabe que lo hizo mal. No te estás comportando a la altura del cristianismo, no te estás comportando a la altura de una persona a nacer de nuevo. Él lo sabe. El Espíritu Santo se encarga de decirle lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Necesitan esas personas el amor de Dios. Necesitan un reencuentro con Jesús para darse cuenta del gran amor, de lo que costó que ellos pudieran volver al Padre en una relación limpia. Por eso es que el libro de los Hebreos dice, acercaos confiadamente hasta el trono de su gracia y donde van a encontrar el oportuno socorro. Eso es lo que debemos de hacer, tratar de salvar al perdido, tratar de salvar al caído, tratar de salvar al herido, al amargado, a todas aquellas personas. No tenemos por qué condenarlos. Dice Juan capítulo 3, 17 que Él vino para salvar. Él vino para salvar. Y esta es la revelación más grande que puede tener Nicodemo. Hay un Salvador y el que vino a salvarlos está platicando contigo, Nicodemo. Yo soy el Salvador. Yo soy tu Salvador. Yo soy el Salvador de los israelitas. Yo soy el Salvador del mundo. Esta mañana yo quiero que tú tengas en tu corazón al Salvador, al Maestro Divino. Él va a enseñarte todo lo que tú necesites. Cualquier maestro de la universidad, de cualquiera, va a reconocer que Jesucristo partió la historia en antes y después. Aunque no sea por parte de la religión, Jesús vino como hombre y como una persona sabia, que Él dijo que todo lo que Él hablaba, lo hablaba de parte de Dios. Los más ateos, las personas más preparadas, reconocen que Jesucristo es un hombre que vino a traer un cambio trascendental a esta tierra. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a decirnos, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para transformarte, aquí estoy para trasladarte del mundo de las tinieblas
al mundo de la luz. Todos aquellos que han entrado ya en ese mundo nuevo, en el reino de Dios, tenemos que tener mucha misericordia y tenemos que buscar a los que todavía no han entrado. Y si tú no has entrado todavía, permíteme darte la oportunidad a través de una oración para que entres. Repite conmigo estas palabras y me haces favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero entrar en el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que he vivido la vida como a mí me ha dado la gana. Pero hoy quiero sujetarme a ti. Hoy quiero venir y rendirme a ti, confesar mis pecados, arrepentirme de mi vida pasada y tener una vida nueva. Así como Nicodemo vino contigo para preguntarte, hoy yo también me acerco para decirte, yo también quiero ser salvo. Reconozco que Jesucristo ha sido levantado en una cruz. Lo crucificaron desnudo, lo levantaron como a la serpiente. Y dices tú que si yo miro a Él con fe, creyendo que ese sacrificio que hizo me salva y me limpia de sus pecados a través de su sangre, entro en el plan que Dios tiene, que todo aquel que crea en Él va a tener vida eterna. Por favor, Señor, escribe en el libro de la vida mi nombre. Me llamo Miguel Ángel Guerrero y yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Tú puedes decir tu nombre y decirle al Señor, gracias. Si tú hiciste esta oración con toda seguridad que Dios la oyó, y con toda seguridad yo te digo que tú estás entrando en el reino de Dios. Busca una iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Júntate con algunos cristianos, con algunas personas que te puedan enseñar en tu caminar cristiano. Donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, donde quiera hay un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Júntate con ellos y crece espiritualmente. Que Dios te bendiga en este día y que la presencia de Dios te ayude, te abrace y esté contigo acompañándote durante todo el día. A todas las mamás, muchas felicitaciones, abrazos cariñosos para todos ustedes. Que Dios les bendiga.